El jardín como recurso para la enseñanza de la polinización en estudiantes de grado séptimo del Colegio Simón Bolívar de Tunja, Boyacá. La polinización por un agente biótico es una interacción ecológica mutualista que garantiza la supervivencia de los ecosistemas naturales. Además, produce el 35% de los alimentos globales y, sumado a esto, es importante para la reproducción de la mayoría de angiospermas. Este proceso biológico se ha visto afectado por diversos factores como el uso de agroquímicos, la pérdida de hábitats, entre otras actividades antrópicas. Por esto, esta problemática debe trascender al ámbito educativo. Sin embargo, los estudiantes desconocen que las plantas se reproducen sexualmente y no comprenden la relación que hay entre la flor y el fruto. A partir de esto, un jardín de polinizadores puede ser una herramienta que permite la observación de polinizadores o visitantes a través de la plantación de especies florales atractivas, esto teniendo en cuenta los síndromes de polinización. La descripción del problema partiendo de la crisis global por pérdida de polinizadores y en cuanto al ámbito educativo, un notable interés por los animales más que por las plantas debido a que los animales presentan dinámicas como el movimiento. También se desconoce que las plantas se reproducen sexualmente y los estudiantes no comprenden los aspectos básicos como la relación entre la flor y el fruto. A partir de esto surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera el jardín contribuye a la enseñanza del proceso de polinización en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Simón Bolívar de Tunja, Boyacá? Este proyecto se sustenta en que el jardín de polinizadores surge ante la necesidad de facilitar al estudiante la comprensión del proceso de polinización y todos los conceptos de base que se deben tener en cuenta, como por ejemplo las estructuras florales, la diversidad de polinizadores, los síndromes florales. También sirve para hacer observación del rol que cumplen los polinizadores en las plantas con flor, contribuye a la educación ambiental y creando estos espacios se propician el hábitat y el alimento a algunos animales polinizadores. También a partir del jardín se puede fortalecer la enseñanza de polinización y además generar pensamiento científico, capacidad de observación, análisis, conciencia ambiental hacia la conservación de la biodiversidad. Los objetivos son: el objetivo general, favorecer el conocimiento sobre el proceso de polinización en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Simón Bolívar de Tunja, Boyacá. Como objetivos específicos, identificar los conocimientos que tienen los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Simón Bolívar de Tunja, Boyacá sobre el proceso de polinización. Diseñar una secuencia didáctica que contribuya a la enseñanza del proceso de polinización en los estudiantes y, por último, socializar los resultados obtenidos por los estudiantes en la creación de los jardines. Los referentes teóricos que se van a tener en cuenta son qué es la polinización, las estructuras florales, los síndromes de polinización y, por último, el jardín de polinizadores, en qué consiste y cómo está organizado este jardín. Todo esto se hará bajo la metodología em, investigación-acción, tiene un enfoque cualitativo, consta de 4 fases: la fase de diagnóstico, la fase de conceptualización, la fase de trabajo en campo y la exposición de resultados. La población son los estudiantes de grado séptimo y se tiene una muestra de 7 estudiantes del Colegio Simón Bolívar que asisten a virtualidad. La fase de diagnóstico consiste en la indagación de los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre polinización a través de un cuestionario de 9 preguntas que se envió por un link de la plataforma formulario de Google. En la fase de conceptualización ya se pretende reforzar todos los conocimientos para empezar a hablar de polinización. En la fase de trabajo en campo ya consiste en la creación de los jardines y la exposición de resultados ya depende de la observación de los estudiantes en cada uno de sus jardines y de las fotografías o ilustraciones que ellos hayan tomado. Aquí se presenta algunas imágenes sobre la estructura del cuestionario en donde hablan preguntas sobre los frutos, en donde se originan, estructuras florales, atractivos florales, la función del polen, síndromes florales y qué animales polinizadores conocen. En cuanto a resultados, las preguntas que tienen que ver con los frutos, en qué parte se originan los frutos, solo 2 estudiantes respondieron que se origina a partir de la flor. Em,
Esto concuerda con Barancelli. Ellos establecen que los frutos son un buen punto de partida para introducir al tema de polinización y así no hablar por separado sobre frutos y flores. En cuanto a los atractivos florales y la función del polen, todos los estudiantes coincidieron en que los atractivos tenían que ver con llamar la atención de algunos animales y que el polen tiene una función reproductiva. Bueno, esto es importante porque al hablar de polinización es indispensable reforzar conceptos sobre la flor, sus partes, el transporte de polen y la relación entre la flor y el fruto. En cuanto a los síndromes de polinización, la relación que hay entre la flor amarilla del diente de león y la abeja, este ya fue un tipo de pregunta donde no solo se evalúa el conocimiento sobre polinización, sino que además permite al estudiante hacer un ejercicio reflexivo. Y en cuanto a los animales polinizadores, la mayoría de estudiantes respondieron animales comunes como la abeja, los mosquitos, la mariposa y los escarabajos. Entonces aquí ya en la fase de conceptualización es importante reforzar y reconocer los demás grupos de polinizadores. Este es un cuadro de resumen donde se encuentran algunas de las respuestas del cuestionario. Como conclusión tenemos que a pesar de que solo se desarrolló la etapa diagnóstica a partir de los resultados obtenidos, es posible trabajar en la etapa de conceptualización porque ya sabemos qué conceptos debemos reforzar o reconocer para empezar a hablar de polinización, como estructuras florales, por ejemplo, en donde no se reconoce a partir de qué estructura se origina el fruto. El cuestionario también demostró que los estudiantes solo reconocen animales polinizadores más comunes como la abeja y no se reconocen grupos como por ejemplo los murciélagos. En la revisión bibliográfica se pudo evidenciar que hay pocos referentes que aborden la enseñanza de la polinización en el contexto colombiano. Entonces, esto es un reto para los educadores ambientales y en ciencias naturales porque es importante que los estudiantes conozcan la importancia de este proceso, no solamente en la producción de alimentos, sino también en el equilibrio ecosistémico. Por último, se observó que los resultados obtenidos en la fase diagnóstico posiblemente se vieron alterados por tratarse de un formulario virtual. Entonces, no sabemos con certeza que las respuestas de los estudiantes hayan sido desde sus conocimientos sin haber consultado otras fuentes de información. Esta es alguna de la bibliografía utilizada en este proyecto de aula.